era más bien un conversatorio que otra cosa, del libro Protestas en Cuba más allá del 11 de julio, de pues, la invitada especial, Ceci Bóves. Los que estamos aquí, bueno, para los que no nos conozcan, a Ceci ya la conocen obviamente todos o prácticamente todos. Para los que no conocen a Ceci, es profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ya ha dedicado muchos años al estudio de Cuba, de algunos aspectos en especial de la realidad cubana y también sobre otros temas, sobre acción contenciosa, movimientos sociales en América Latina. Acá a mi izquierda está el doctor Nicolás Loza, que también es profesor de Flaxo México, especialista en comportamiento político y temas relacionados sobre la realidad mexicana. Y quien les habla es estudiante de doctorado de la Flaxo México, maestro en ciencia política por el Colegio de México. Y bueno, yo lo que hago es trabajar sobre temas de democracia, erosión democrática y historia del pensamiento político. Pero bueno, esos asuntos no nos interesan tanto hoy, sino de lo que vamos a hablar. Bueno, yo había pensado, primero que todo, darles mi opinión sobre cuáles son las virtudes del libro, ¿no? Pensando en un público más bien cubano que le interesan especialmente estos temas. Y ya después Nicolás va a hablar, Ceci también, y ustedes obviamente van a decir lo que piensan y tienen, digamos que, vía libre para interrumpirnos si quieren, para decir lo que opinen, bueno, en fin, se trata de que conversemos sobre este tema. Yo lo primero que quisiera destacar del libro es que ustedes saben perfectamente, sobre todo los cubanos que estamos aquí, que cualquier asunto que trate sobre la realidad de nuestro país y más las protestas del 11 de julio y cualquier protesta que ocurra en Cuba es algo que nos llega, como que nos toca muy, digamos, con una fibra sensible. Ese tocar una fibra sensible destapa en nosotros opiniones de todo tipo y opiniones que muchas veces no son acertadas, es lo normal. Y este libro viene como a decir, ok, más allá de todas esas sensibilidades e incluso prejuicios, en el mejor sentido de la palabra prejuicio, que es todo lo que antecede a un juicio un poco más o menos racional, más allá de todo eso, ¿qué nosotros podemos sacar en claro de lo que ocurrió en Cuba o que estaba ocurriendo en Cuba en ese momento y por qué eso nos puede servir para entender mejor la realidad de nuestro país? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la explicación que propone no es una explicación usual, digámoslo así. Cuando nosotros leemos prensa de cualquier tipo, ya sea el Granma o cualquier otro medio independiente, sabemos que hay un conjunto de pretextos, explicaciones que se dan para explicar o justificar lo que está ocurriendo en nuestro país. No sé, la famosa del embargo bloqueo, esa la tenemos presente constantemente desde hace 60 años. La crisis económica, la disolución o resquebrajamiento del Estado o cualquier cosa de ese estilo que uno puede imaginar. Entonces, Ceci Bóves dijo, no, en realidad eso no explica lo que está pasando. Lo que explica lo que ocurre y por qué ocurrieron esas protestas es algo muy diferente, que no me toca a mí decirlo, yo creo que Ceci lo va a explicar mucho mejor cuando le toca a ella hablar, y Nicolás seguramente también va a decir algunas cosas al respecto. Es un sentimiento de humillación, podemos decirlo así, de agravio generado por un discurso. Y esa explicación en específico, que tiene toda una tradición en el pensamiento sociológico, Ceci Bóves no lo dice ahí, pero cuando yo hice la reseña del libro sí le dejé claro que me parecía que había una clara impronta del libro clásico de Barrington Moore, que es Las bases sociales de la injusticia. Sí, ahí está. Bueno, ok. Las bases sociales de la injusticia, que es uno de los dos libros clásicos de Barrington Moore, y esa justamente está muy claramente definida ahí, y me parece que es una explicación novedosa que puede generar en el futuro, y sobre eso también vamos a hacerle, ella va a decir algunas cosas nuevas, es decir, nuevos caminos para seguir investigando. Entonces, eso es lo que me parece más importante sobre el libro.
No sé qué pensará Nicolás, qué es lo que tú crees, qué es lo que te llamó la atención, tú sobre todo que eres académico y de un contexto, vamos a decirlo así, no cubano, no estás metido dentro de ese mundo. ¿Qué tú crees? O sea, ¿qué opinas? Te paso el micrófono. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, Ceci, muchas gracias a los organizadores. Bien, pues yo lo primero que diría de este libro es que lo que en otro contexto, para otra circunstancia, podría ser muy elogioso, tiene como su dosis de paradoja. ¿A qué me refiero? Me parece un texto que es en toda la línea una investigación de sociología política académica, si es que tengo que hacer la tautología porque quiero subrayarlo, impecable, que cumple con el canon, que ahorita voy a tratar un poco de mostrarlo, de una investigación de naturaleza académica. Y digo que puede ser paradójico porque, tratándose del asunto de Cuba, supongo que muchos lectores buscarán tomas de posición en cualquier dirección, claras, sencillas, y pues es lo que el libro no tiene, ni falta le hace. Creo que lo que nos ofrece es, repito, una explicación sociológica en el sentido más estricto del término, como dice el propio título del libro, más allá del 11 de julio, y el más allá que evoca una idea quizá de futuro, en este caso nos ofrece también mucho pasado, más pasado que futuro en el sentido de la construcción de la explicación. ¿A qué me refiero cuando hablo de que es un texto que cumple con el canon académico y que quizá para algunos lectores hasta podría hacerlo aburrido? A mi juicio no lo es, está muy bien construido, pero empieza precisamente ofreciéndonos un conjunto de conceptualizaciones que articula la autora para, posteriormente, a través de un conjunto de especificaciones de procedimiento de investigación, reconstruir no solo el 11 de julio, sino lo que le precedió, y no en el inmediato pasado, sino desde la inmediata postrevolución, ¿no? La autora, y aquí quiero entonces un poco hablar de los contenidos de este trabajo, va a construir su marco teórico desde las teorías de los movimientos sociales, va a darle un lugar muy especial al concepto de acción contenciosa, que es aquella cuyos actores están o emprenden esa acción fuera de las instituciones, fuera de los canales que un sistema político tiene previstos para canalizar las voces, las acciones, sean de protestas o no, y que en este caso resulta crucial no solo para entender a los actores del 11 de julio, sino a la manera en que va reconfigurándose, que me parece que este es un aspecto esencial de la explicación, la sociedad civil cubana después de la Revolución Cubana. Una cuestión que incluso a mí como mexicano me hizo mucho, le dio muchas sonoridades. En algún pasaje del libro, la doctora Bóves dice, la sociedad civil cubana de antes de la Revolución era relativamente vigorosa, era activa, protestaba, no dejaba pasar algunas cosas. Viene la revolución y esa sociedad civil se apaga, se canaliza de otra forma, quizá esta idea de sociedad civil o pueblo ahí se expresa precisamente en la reconstrucción de canales de organización de la sociedad, de protesta, de apoyo en este caso al nuevo gobierno, y lo que era propiamente las voces dispersas de distintos intereses de la sociedad civil desaparece. Y sin embargo, es precisamente a través de acciones contenciosas que lentamente va resurgiendo y en buena medida lo hace en función de la propia evolución del régimen cubano después de la revolución.
Creo que otras cuestiones conceptuales muy importantes, en las que tampoco me voy a detener, pero que hay una en particular que me interesa mucho mencionar, es la que tiene que ver con la idea del evento transformador. Porque dice la doctora Boves, utilizando literatura especializada, y un poco dándonos ya a entender desde muy temprano que así considera no solo el acontecimiento o las protestas del 11 de julio, sino en realidad las que siguen incluso un año después y también las que le precedieron, se tratan de eventos transformadores no en la medida en que modifiquen sustancialmente un régimen político o obtengan satisfacción a sus demandas inmediatas, sino sobre todo porque contribuyen a reconstruir un marco, que es otro concepto que ella también utiliza. Ella utiliza el concepto, digamos, como se utiliza en la literatura convencional de movimientos sociales, de marco maestro. Yo, un poco como para darlo a entender aquí, preferiría hablar de marcos interpretativos. Es decir, ella dice, bueno, primero la Revolución Cubana logra imponer un marco interpretativo de todo lo que pasa en la sociedad, y tal vez es hasta la explosión del 11 de julio, un poco con sus precedentes, por supuesto, que ese marco es desafiado por voces de la sociedad civil. Ya había experimentado, dice la doctora Boves, con el ascenso de Raúl Castro y con algunas modificaciones de política económica, constitucionales, en fin. Pero es alrededor de estos acontecimientos que voces de la sociedad civil interpelan el marco interpretativo dominante en la sociedad cubana, lo reinterpretan en alguna medida, y de hecho una cuestión muy interesante que ella va a mostrar posteriormente es cómo esas mismas protestas son también resignificadas en un vocabulario, con una interpretación que uno podría pensar que debería ser totalmente ajena a un régimen que surge de una revolución, al ser tratadas esas expresiones de protesta o de disidencia como marginales, de gente inculta, de gente indecente, etcétera, etcétera. O sea, creo que ahí hay todo el aparato que ella presenta en la primera parte del libro, que eso es otra virtud que no siempre se tiene en la investigación sociológica, se utiliza de manera muy pertinente en la exposición propiamente de los acontecimientos del 11 de julio, previos y posteriores. Entonces, repito, esta primera parte donde nos ofrece un marco conceptual, creo que no tiene desperdicio, se utiliza en la misma obra, pero también tiene valor por sí sola, es decir, alguien que quiera inmiscuirse en el vocabulario del estudio de los movimientos sociales, en una manera de abordarlos, pues ahí tiene un muy buen capítulo para hacerlo. Luego, la parte metodológica, que está tratada en la introducción, pero también al final en un anexo, es muy precisa. No voy a decir mucho tampoco al respecto, pero sí creo que es muy importante señalar que tratándose de un trabajo de naturaleza académica, pues es fundamental, porque allí la doctora lo que nos dice es que va a estudiar los acontecimientos del 11 de julio a partir de una reconstrucción empírica de estos, identificando eventos de protesta, que son, pues, digamos, sus unidades de observación, son acontecimientos singulares que ella agrupa a lo largo de muchos años para ver cómo va evolucionando la protesta en Cuba y cómo se concentra en estos acontecimientos del 11 de julio y posteriormente. Y a partir de esta identificación de su unidad de observación, es que ella va ya en la parte propiamente del relato y del análisis a decirnos quizá lo que a mi juicio puede ser lo más interesante. Primero, que no se trata, aunque así nos haya parecido, por ejemplo, a muchos que no conocemos bien del proceso cubano, no se trata de un acontecimiento inédito o sin precedentes, que se podía rastrear cómo venían apareciendo distintos episodios de protesta y cómo también los actores principales del 11 de julio son los que ya habían expresado precisamente episodios de protesta en el pasado inmediato y tampoco tan inmediato, ¿no? Luego, ella también nos reconstruye una suerte de línea ascendente de estos episodios, en donde
no solo creo que está su argumento de que no se trata de algo completamente inexplicable o completamente inédito, sino también lo que va a pasar posteriormente cuando hay ya no solo episodios concentrados en una ciudad de Cuba, sino muchos episodios en distintas ciudades de Cuba. Entonces yo creo que ella ahí lo que trata de ofrecernos es pues esos hilos invisibles para los que no nos dedicamos a esto, los que no conocemos la realidad cubana, que conectan estos episodios, que le dan sentido, aunque se trate, que es otra cuestión que ella también dice y que me parece muy importante y que yo creo que los que conocen bien la realidad cubana lo entenderán también muy bien, se trate de distintos actores fragmentados que acuden a repertorios de protesta, que es también un concepto que ella utiliza, muy diverso, es decir, no se trata de un solo tipo de protesta, no se trata de acciones, digamos, convencionales en una democracia convencional, sino se trata desde las acciones de grupos animalistas, de grupos identitarios, LGTB, en fin, de distinta naturaleza, que expresan a veces reclamos o peticiones muy puntuales, pero que se van articulando. Y ella identifica tanto la importancia, digamos, de artistas, intelectuales, gente, digamos, de la cultura, que también previamente habían tenido importancia en estos eventos de protesta, pero que la continúan durante el 11 de julio posteriormente y que convergen, porque eso pues digamos es algo obvio, pero que convergen, que es donde yo creo que está lo interesante, con otras expresiones más novedosas. Ella por ahí identifica un actor, que es al que le llama Sociedad Pueblo, que son episodios de protesta aparentemente desconectados, pero que tienen que ver con condiciones de vida cotidiana, que yo diría que incluso son los que cualquier persona que esté atento de las noticias en Cuba, que no sea cubano, como puede ser mi caso, pues los presenciamos prácticamente noticias de ese tipo de eventos de protesta con bastante frecuencia y quizá cada vez con más frecuencia, ¿no? Entonces ella dice, bueno, aquí yo incluso esto sería como una pregunta a Cecilia, la manera en que ella construye la explicación del 11 de julio tiene que ver con estos precedentes, con la agencia de estos distintos actores, con la utilización de distintos repertorios de protesta, con esta idea que ya decía hace un momento de evento transformador, es decir, creo que esto es muy importante, porque para ella estos episodios son muy significativos, no necesariamente en la medida en que resuelvan sus peticiones explícitas, sino por la manera sobre todo en que tocan el marco de interpretación de la sociedad cubana, de la sociedad civil, digamos, de los actores que protestan, pero también del propio sistema político, ¿no? Y la pregunta un poco es, si esa pendiente que uno puede ver, digamos, a partir del año 2014 hasta el 11 de julio, ¿tú crees que estamos en esa misma cuesta, digamos, y uno podría esperar que este tipo de episodios de protesta se sigan reproduciendo, aunque ella misma también ahí hace como una advertencia sobre los altos costos, ¿no?, de la protesta y la manera en que estos altos costos, pues creo que aquí todos lo saben muy bien, puede disuadir ese tipo de protesta. A mí, digamos, lo que más me resultó satisfactorio de este trabajo es que nos ofrece una muy buena explicación, muy completa, muy bien articulada, de protestas que pueden parecer que fueron apagadas, que fueron muy dispersas y que sin embargo en esta idea del evento transformador, en este rastreo que se hace de los procesos, lo que podemos encontrar es que tienen más conexiones de las que a primera vista parecen y tienen mucho más efecto, repito, sobre todo en la manera en que se está interpretando la sociedad cubana, que en el simple hecho de obtener o no satisfacción a sus demandas, ¿no? Pues esto es lo que en principio diría. Gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, no sé si tú quieras contestar la pregunta de Nicolás o alguna que te vaya a hacer yo, porque yo sí tengo algo que preguntarte también. Pero si quieres empieza con la de Nicolás. ¿Va? A partir de lo que tú dijiste,
tanto a partir de lo que tú dijiste como lo que dijo Nicolás, a quienes les quiero agradecer a ambos mucho por estar aquí hoy. David leyó uno de los primeros originales del texto y mis observaciones muy interesantes. Y Nicolás lo leyó también para una presentación que hicimos en Flaxo. Por eso ellos son los colegas que están aquí hoy. También yo quería que lo presentara alguien que no fuera cubano, un cubano y alguien que no fuera cubano. Porque una de mis aspiraciones con este texto es que se pueda leer en perspectiva comparada, como un caso singular cuya singularidad puede aportar para la comprensión de procesos generales no necesariamente contextuados en un país o en un cierto tipo de, digamos, a mí me gustaría que el libro pudiera leerse como un aporte a entender la protesta en sistemas no democráticos, en sistemas autoritarios. Ahora, lo que han dicho ambos, la verdad me da mucho gusto porque es de lo que yo tenía ganas de hablar hoy aquí. Voy a partir de dos ideas fundamentales. Primero, algo dijo Nicolás y me parece muy importante, lo que este libro no es. En este libro no se van a encontrar posicionamientos de tipo político o ideológico. Este libro es una investigación académica y en ese sentido lo que trata es de buscar, de ofrecer una explicación. Esta explicación, la explicación, mi primera hipótesis y de la cual yo partí como todos acá. A mí me pasó lo mismo que a todos. Yo me acuerdo estábamos comiendo en Los Primos con Rafa y Flavio y de pronto empezamos a ver en el Facebook que San Antonio de los Baños y que después Alquizar y que después Palma Soriano y así que habían empezado a producirse protestas masivas en Cuba. Y ese fenómeno a mí me sorprendió como a todos los que estamos aquí. Porque más que el fenómeno fue muy sorpresivo para nosotros. A partir de ahí, lo que yo traté de hacer como investigadora que soy, porque yo tengo opiniones como todo el mundo, tengo preferencias ideológicas como todo el mundo, pero este libro no es sobre eso, ni sobre mis opiniones, ni sobre mis preferencias ideológicas. Este libro es un intento por tratar de encontrar explicaciones a un fenómeno muy sorpresivo que se produce en Cuba el 11 de julio, que es una protesta masiva, difundida a toda la isla y donde no hay un liderazgo definido, nadie la ha convocado, no hay un objetivo o digamos un programa de acción, es un elemento espontáneo y sorpresivo. Y este libro trata de encontrar una explicación a esto. Al final la explicación, yo parto de la idea, y lo digo en la conclusión del libro, que se trató de un fenómeno multicausado, o sea, concurren muchas causas. Ahora, por un asunto, por mi preferencia profesional, yo decidí ubicarme, y eso explica el argumento central del libro. Decía, por lo que yo me dedico y lo que a mí me interesa estudiar, yo me ubiqué en la acción colectiva y en particular la contenciosa como punto de observación de ese fenómeno. Yo traté de entenderlo como un fenómeno de acción contenciosa, un tipo específico de acción contenciosa, que es un tipo específico de protesta, tiene que ver con la acción contenciosa, es siempre una acción que demanda, ¿no? Pues esa es la definición de contención. No solo que se produce fuera de un causa, sino que además que expresa una demanda. Desde la perspectiva de la acción, yo hago un énfasis grande en entender un cambio, la aparición de acción contenciosa después de 1959, a partir, como en Cuba no ha habido oportunidades políticas nunca, en términos de que la protesta se entiende, o la formación de movimientos se entiende como a partir de una explicación por oportunidades políticas que aparecen en un sistema político. Tampoco funciona la teoría de movilización de recursos porque ninguno de los colectivos tiene ningún recurso para movilizar y por lo tanto yo decidí explorar qué pasaba en el ámbito
de la representación en el ámbito de lo que se llama el enmarcamiento de una acción. Esa es la razón por la que mi argumento tiene un énfasis particular en los procesos de enmarcamiento, y la hipótesis fundamental es, porque la pregunta es, obviamente en Cuba lo que desde 1959 hasta el 11 de julio lo que predominó en Cuba no fue la acción contenciosa, sino la acción de apoyo, la acción institucionalizada, movilizada por el régimen, por sus objetivos, etcétera. Que no ha habido acción colectiva no es cierto. Mucho 1 de mayo, mucha concentración a la que hemos ido todos aquí los presentes, y si no, las hemos observado. O sea, acción colectiva y movilización se ha habido, pero ha sido fundamentalmente de apoyo. Yo rastreo por ahí algunas acciones de protesta que se dan entre 1959 y 1963, pero el grueso de la acción colectiva, la oposición no se expresa como acción colectiva contenciosa, sino como oposición armada, clandestina, con un repertorio violento y no de protesta cívica. Por lo tanto, lo que yo encuentro es que en cierto momento aparecen las primeras formas de contención. Son repertorios amplios, no muy confrontativos en principio. Las primeras acciones que se dan son acciones que son peticiones, performances artísticos, alguna por ahí marchita, una marcha que se dio en 2009, pero en realidad no son acciones propiamente demasiado confrontativas como es el tipo de protesta del 11 de julio. Sin embargo, sí, lo que sí es cierto es que sí aparece la contención. Aparece la acción contenciosa en un escenario donde antes no había acción colectiva de tipo contencioso. Entonces, al no haber oportunidades políticas, al no haber cambios en el sistema político ni en el ámbito de la movilización de recursos, la explicación que yo trato de encontrar está por la vía del enmarcamiento. El enmarcamiento, como mi punto de observación es la acción, yo no rastreo el desarrollo, digamos, del sistema político cubano después de 1959, sino el tipo de acción colectiva. Y el tipo de acción colectiva de apoyo responde a un enmarcamiento master frame o maestro que desde el gobierno, desde el sistema, se le ofrece a la sociedad y la sociedad abraza. O sea, el núcleo central de ese pensamiento es la justicia social, la igualdad, la soberanía, y ese discurso, ese marco, porque no es ni un discurso ni una ideología, es un marco porque me estoy situando en la acción colectiva. Ese es mi punto de observación y por lo tanto no estudio ideología, no estudio discurso en relación con la acción de lo que se habla es de un enmarcamiento. Ese discurso funciona como marco de una acción y es por muchas razones que no voy a explicar aquí. Pero a partir de un momento, de cierto momento, ese discurso, ese master frame, ese marco que de alguna manera motiva y orienta los significados de las personas que participan en el apoyo, en la acción de apoyo, empieza a fragmentarse porque empieza a haber una falta de correspondencia entre, no me quiero poner muy académica, empieza a haber una falta de correspondencia entre lo que la gente vive y lo que dice ese discurso, entre los valores de justicia social y la aparición de injusticia, desigualdad, empieza a haber empieza a resquebrajarse, a haber una no correspondencia entre el discurso y el nuevo Estado que genera una forma de seguridad, de política social donde responsabiliza al individuo. Si antes el Estado se responsabilizaba con satisfacer todo, pero empieza a haber ese tipo de inconsistencia y eso genera, junto con factores de tipo estructural, que no se pueden olvidar, crisis económica, desgaste de la legitimidad del sistema político, etcétera. Eso, junto con todo eso, genera la construcción de un agravio. Y ese agravio se vuelve digamos, el disparador de la generación de un marco de injusticia. Y ese marco de injusticia es lo que domina, es lo que enmarca una protesta masiva,
un inicio de unas protestas y enmarca el 11 de julio. La segunda cosa sobre la que yo quería hablar, obviamente yo para esto hice, es una investigación que me requirió mucho esfuerzo porque yo armé una base de datos de eventos de protesta desde 2007, que encontré la primera, que coincide además con el cambio, el traspaso al poder de Fidel Castro a Raúl Castro, y a partir de ahí, primero de una manera muy aislada, son muy pocos eventos a lo largo de esos años, pero sí hay una dinámica consistentemente de ascenso, ¿no? Sistemática y consistente, que a partir del decreto 349 en 2017, pues genera muchas actividades de protesta. Pero les decía, otra cosa que dijo Nicolás, y es de lo segundo que quería hablar en la tarde de hoy, es que este libro efectivamente, esta explicación tiene más pasado que futuro. Pero la conclusión del libro, que yo llamo propiamente una coda más que una conclusión, es una discusión sobre cómo el 11 de julio es un evento transformador. Y es un evento transformador, lo dijo Nicolás, lo voy yo a repetir, es un evento transformador porque aunque no origina ningún cambio en el sistema político, ni ninguna satisfacción de la demanda, sí cambia, origina un profundo cambio en la subjetividad y en la aparición de la protesta en el horizonte de acciones posibles de los ciudadanos cubanos. Entonces, como este libro tiene más pasado que futuro, lo que estoy haciendo ahora es, yo he seguido alimentando la base de datos y hay una de eventos de protesta y obviamente la hipótesis del evento transformador se debe corroborar tanto desde el punto de vista que cada vez va a haber, que va a haber siempre más protestas. En 2022 hubo más protestas que en el 2020, de 2021, que el 11 de julio. En todo 2022 hay más protestas, casi 70 eventos de protesta más que el 11 de julio. En el 2023 hay una disminución de los eventos y no es nada raro, pero este año vamos por ya casi igualar, ya hay más que los que hubo el 11 de julio y ya casi igualar los que hubo en 2022. Cuantitativamente eso se puede constatar, pero hay algo más interesante que es sobre lo que estoy trabajando ahora y lo que me interesa es explorar cómo la participación en un evento como este o el ser espectador de un evento de esta naturaleza, sorpresivo, masivo, cambia la subjetividad de las personas. ¿Cómo ha impactado en la subjetividad de las personas? En este instante estoy tratando de hacer unas entrevistas con personas que participaron en el 11 de julio, en las manifestaciones del 11 de julio, para verlo de manera individual, de manera colectiva respecto a una subjetividad social o colectiva, un cambio en esa subjetividad, sí se puede ver si uno atiende y uno ve los videos de estos cacerolazos, las personas cómo se manifiestan, cuál es el tipo de lenguaje. Por ejemplo, hay algo muy interesante, el lenguaje del 11 de julio y el repertorio, o sea, la protesta masiva, salir a la calle, eso es una novedad como repertorio. Eso se repite. Hay otra cosa, los actores identitarios y de tipo más sectorializables o afiliados desaparecieron. Eso sí, salvo el caso de la Asamblea de Cineastas, que hay 2, 3 eventos, quien está protestando ahora y quienes protestaron en 2022 y 2023, en su mayoría es lo que yo llamo ciudadanos, pueblos, sectores no afiliados, es la gente no sectorializable, no son estudiantes, no son artistas, no son LGBT, aunque hay de todo en ese pueblo que se manifiesta, pero no se manifiesta como un sector. Esta gente además, otra cosa que se replica
el 11 de julio, después del 11 de julio es el lenguaje de la protesta. La gente sigue diciendo Patria y Vida, la gente sigue diciendo Díaz-Canel sin casa, la gente sigue diciendo el pueblo unido jamás será vencido, pero resignificado, o sea, el mismo lenguaje del 11 de julio. Entonces yo sobre eso estoy trabajando ahora y sí me parece, hasta ahora yo veo que mi hipótesis del 11 de julio como un evento que transformó para siempre a la sociedad cubana, aunque eso no significa que una protesta de este tipo pueda hacer caer el régimen. Yo creo que eso son cosas, es una, digamos, una creencia, pero no es más que una creencia. Para que una protesta masiva pueda afectar o implicar la caída de un régimen, eso está muy estudiado, tiene que sacar a la calle al 70% de la población y mantenerla ahí durante mucho tiempo. Y otra cosa sobre la que estoy trabajando, y ya con esto termino, y que me interesa mucho, es entender cuáles son los factores movilizadores y contrastarlos contra los factores desmovilizadores que están explicando, digamos, que la protesta no sea tan grande como debería ser. Sobre esos factores hay muchos y son muy interesantes, pero bueno, acá lo dejo. Hablé más de lo que pensaba. Muy bien, mejor así, no te preocupes. ¿Sí se me escucha? Bueno, a ver, mejor, pues. A ver, si quieren pueden, o sea, pueden intervenir, si quieren hacer preguntas pueden hacerlo. Bueno, por allá tenemos una, sí. Yo te voy a hacer una después, pero bueno, ya nosotros hemos hablado, lo adecuado es que la gente que está por acá hable. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Uzcategui, soy de Venezuela. Soy sociólogo y bueno, y te felicito por el libro, por la investigación. Yo entiendo la necesidad de ser riguroso y de apegarse a las reglas de investigación sociológica, pero digamos, yo que veo esta investigación desde fuera y siendo venezolano, yo creo que ha sido una decisión política a toda regla darle legitimidad al hecho, ¿no? Yo como defensor de derechos humanos he participado en espacios donde se ha negado, y fíjense lo que estoy diciendo, donde se ha negado la legitimidad de las protestas en Cuba. Incluso tuve la mala fortuna de estar en una reunión de la Red Global contra el Abuso Policial, la Red Global contra el Abuso Policial, donde se negó a hacer un comunicado sobre las protestas en Cuba, ¿no? Entonces ahí hay una decisión política, ¿no? Darle legitimidad a un hecho y tratar de comprenderlo, ¿no? en su justa medida. Y yo creo que eso es muy valioso porque se ha hablado mucho a nivel internacional de las nuevas formas de la indignación de las multitudes, de las nuevas formas de protesta ciudadana, y usualmente las protestas en Cuba, Nicaragua y Venezuela no son parte del inventario, ¿no? Están las españolas, están las Occupy Wall Street en Estados Unidos, bueno, están muchas, están por supuesto la rebelión en Chile, las protestas contra Duque en Colombia, pero bueno, curiosamente, entre comillas, las protestas en estos tres países son sacadas de la lista, ¿no? Entonces, yo creo que esto está abriendo un hito, y además me contenta mucho que sea Flaxo quien lo haya editado, porque eso, bueno, eso asegura un hito en el estudio de ciencias sociales de movimientos sociales en América Latina. Por ejemplo, yo, bueno, no vería, la verdad es que me extrañaría muchísimo que una organización como Claxo lo publicara, ¿no? Porque hay una política, hay una decisión política de negar la legitimidad del hecho. Entonces, bueno, yo te felicito, yo no lo he leído, yo lo compré hace tres semanas en la Feria del Libro del Zócalo, no lo he leído todavía, pero cuando vi la reseña en Letras Libres me contentó muchísimo, y ojalá, digamos, esta investigación estimule a que se sigan haciendo otras desde los diferentes campos de las ciencias sociales, que por supuesto le sigan dando un lugar al movimiento, a la expresión ciudadana, a la emergencia de la sociedad civil cubana dentro de lo que hablamos de la actuación de las sociedades civiles en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, querido. ¿Hay quien más quiere? Bueno, ¿sí? Quería explicar un poco
porque según tus datos y tu esfuerzo de recolectar todas las protestas, una de las razones fundamentales por qué estas protestas han disminuido es la brutalísima respuesta del Estado, policial, a todos los niveles. O sea, hay condenas de 35, 40 años que prácticamente no tienen precedente casi a nivel mundial. O sea, por salir con un cartel te echan 30 años y cómodamente, o sea, no hay nadie a quien reclamar esto, ¿no? A lo mejor, quizás ella podría abundar sobre eso. Ceci. Entonces, a ver, yo no traje diapositiva ni nada, pero en realidad numéricamente no han disminuido respecto al 11 de julio. Si la memoria no me falla, el 11 de julio fueron 98 eventos, según mi codificación, porque yo tengo una codificación peculiar que no coincide con la de inventario, porque lo que ellos consideran a lo mejor 3 eventos, yo lo veo como una marcha que sale desde la esquina de Toyo, para mí es un solo evento, pero esos son detalles técnicos que no importan mucho. Después les decía, hubo 97 de 98 eventos entre el 11, el 12 y el 13 de julio, y antes del 11 de julio había habido 14 eventos, y después del 11 de julio lo que pasa es Archipiélago, que eso lo cuento como evento en tanto hay una petición al gobierno para salir a protestar, y por ahí hay 2 o 3. En 2022 hay 2 olas de protesta que en total hay 176 eventos de protesta. Quizás los números no son exactos, pero por ahí van. Esos 176 eventos se agrupan no en un solo pico, como el estallido del 11 de julio, sino que se agrupan en 2 picos. Uno entre junio y julio, que es cuando aparecen muchos apagones y la gente empieza a protestar. La primera es una protesta en la Universidad de Camagüey, pongan la corriente, exacto, que es una consigna que después se retoma y hasta ahora se sigue retomando. Luego, alrededor del paso del huracán Ian, en octubre, finales de septiembre y principios de octubre, se producen muchos eventos de protesta de gente que cuando bajan los eventos a 37 es en el 2023. En este momento, hasta hoy, ahorita miré la base de datos antes de venir para acá porque pensé que alguien me lo podía preguntar, hasta ahorita en el 2024 hay 127. Yo he contado 127. Estamos hablando siempre de eventos de protesta colectiva, acción colectiva, por lo tanto, tiene que haber un mínimo de participantes, ¿verdad?, para que yo lo considere en mi base de datos. Yo no estoy negando la legitimidad de otro tipo de protesta, pero esa es la que yo estudio. Ahora, la protesta, sobre todo el cambio ahí, no es tanto una disminución numérica, como hay, por ejemplo, una preferencia por el cacerolazo. Después del 11 de julio, en el 2022 hubo más manifestación, concentración, o sea, gente en la calle y marchas, pero en 2023 hay más cacerolazos y ahorita casi todos son cacerolazos. Algunos cacerolazos, la mayoría yo diría son en la calle, pero hay muchos que son dentro de las casas. Y eso me lleva a la pregunta de Flavio, a poder responder la pregunta de Flavio. Más que una disminución numérica, ahorita hay un cambio como en un repliegue del tipo de protesta masiva, que así masiva como el 11 de julio, yo podría contar las olas de 2022, que son protestas masivas. El evento de Caimanera en 2023, que no sé si lo recuerdan, que el pueblo entero sale a la calle, y ahorita en 2024, y lo estoy haciendo de memoria, quizás se me escapa alguno,
están las de Santiago de Cuba, Bayamo, las del 19 de marzo, alrededor de esas de marzo, y el resto son menos masivas, más acotadas, pero siempre es gente en la calle, hay mucho bloqueo también, esa es otra estrategia, otro formato del repertorio, bloquear calles, hay una serie de cosas. Efectivamente, el repliegue que se da es normal el repliegue que se da en 2023 es normal y en todas las protestas en el mundo, todas las protestas tienen momentos de repliegue porque, entre otras cosas, la gente se cansa. No se puede vivir en la calle protestando. En el caso de Cuba, a mí me interesa distinguir, que es otra cosa que estoy haciendo, que es comparar este estallido con otros estallidos latinoamericanos. En el caso de Cuba, la protesta en Cuba, el estallido es una movilización sorpresiva e instantánea que desaparece inmediatamente. Y así son todas las protestas que se dan en Cuba. No duran más de unas horas. Si lo comparamos con lo que pasó en Chile hay un estallido, los chicos salen a la calle a protestar por el alza del boleto del metro, pero después la protesta se mantiene y genera liderazgo o genera conversación con otros liderazgos ya existentes, retoma repertorios y programas preexistentes y lleva a un diálogo, a una interlocución con el Estado que al final y a un reacomodo de fuerzas políticas que lleva la constituyente y todo lo que ya sabemos. El caso de Cuba no. Y ahí sí empieza a funcionar lo que podríamos entender como factores desmovilizadores. Si bien estas inconsistencias en el cambio, en el enmarcamiento, la crisis económica, son factores movilizadores, hay un conjunto de factores desmovilizadores. Uno de ellos es la represión, no solo por la virulencia de la represión, porque si la comparamos con otros escenarios de estallido donde hubo muertos, en el caso de Cuba hubo muy pocos muertos, 1 o 2, quizás 3, no sé, pero muy poquitos muertos. No tanto por el tipo de la violencia de la represión, que sí es una represión violenta, pero represión violenta en general, en otros escenarios genera backlash, o sea, reaviva la protesta y la gente responde con más protesta. En el caso de Cuba es por el tipo de represión. El gobierno cubano ejerce un tipo de represión preventiva y selectiva. La mayor parte de las personas que fueron arrestadas a raíz del 11 de julio no fueron durante las manifestaciones, sino después de las manifestaciones. El gobierno cubano los identificó de videos y los fue a buscar a su casa. Obviamente, si tú estás en una protesta y tú ves que viene la policía a agarrar al que está al lado tuyo, aunque tú no lo conozcas, eso genera una solidaridad inmediata. Pero si lo van a buscar, a los 4 días tú ni te enteraste porque ni sabes dónde vivía, es un tipo de represión que es mucho más eficaz en términos de no generar, reavivar la protesta, sino que lo que hace es desinflarla. Y tiene un efecto de ejemplarizante, de intimidar y avivar el miedo, ¿no? Por otra parte, el tipo de represión selectiva que se conjuga con esta, es un tipo de represión donde los aparatos de seguridad y policiales tienen identificados previamente a las personas que ellos saben que podrían protagonizar algún evento o unirse eventualmente a alguno que se pudiera generar y obviamente les ponen 2 patrullas delante de su casa y no los dejan salir. Eso previene y luego si se produce alguna convocatoria como la que hizo Archipiélago después de alguna convocatoria pública, inmediatamente las fuerzas de seguridad la desarticulan, ya sea intimidando, cooptando o directamente aprehendiendo a las personas que están convocando. Entonces, ese es un factor desmovilizador muy importante y que a mí me parece que amerita un análisis fino, es decir, no solo hablar de represión, sino tratar de entender
el tipo de represión y cómo es distinto de otras formas de represión que incluso en sistemas democráticos lo que generan es que avivan las protestas. El otro factor desmovilizador que para mí está funcionando mucho es la migración. Después del 11 de julio, uno de los efectos que podríamos decir de política pública, que no lo es, pero alguno de los efectos de ese es el acuerdo migratorio que hace el sistema cubano, el gobierno cubano con el gobierno nicaragüense. Es un acuerdo para facilitar la migración irregular. Es un acuerdo que te quito la visa en Nicaragua para que llegues a Nicaragua y te vayas a Estados Unidos. Eso ha generado, como todos sabemos aquí, estoy dando cifras también de memoria, pero es el mayor éxodo que ha habido en la historia cubana, el mayor éxodo migratorio en la historia cubana, incluyendo las olas migratorias de 59-63, la ola migratoria incluyendo Mariel, incluyendo crisis de los balseros. El éxodo que se ha producido en los últimos 4 años en Cuba es el mayor y han salido más de 2 millones de personas a diferentes destinos, pero principalmente a los Estados Unidos. La migración es un factor desmovilizador en muchos sentidos. Y no estoy incluyendo aquí los exilios forzosos como parte, porque esos forman parte de las formas peculiares de represión. O sea, a los artistas que protestaron el 27N, a los que protestaron, salvo el caso de Luis Manuel y Otero y Michael Osorbo, la mayoría no optaron por meterlos a la cárcel, sino a la mayoría de ellos optaron por presionarlos para que se fueran al exilio. Pero yo no estoy hablando de este es el éxodo de todo el mundo, y ese éxodo influye de muchas maneras. Primero influye porque mucha gente de las que protestó, algunos de los que yo todos los que yo he entrevistado me lo han dicho, mucha gente que protestó el 11 de julio después se fueron. Optaron por emigrar, por muchas razones, algunos porque tuvieron mucho miedo, porque no los detuvieron, o porque no los condenaron pero los detuvieron, o porque los amenazaron, o porque los echaron del trabajo, o porque los fueron a vigilar a su casa, a decirle, aquí te tenemos ya, sabemos que tú protestaste, o porque simplemente se atemorizaron sin que les hicieran ninguna advertencia. Ese es un factor desmovilizador porque se supone que lo que se ve en general en las protestas es que las personas con experiencia de participación tienden a volver a protestar. Ya saliste y ya sabes y tienes algo de experiencia, tienes una especie de know-how. Pero hay un segundo, hay 2 elementos asociados como desmovilizadores de la protesta que están asociados a la migración y que son, por una parte, la cantidad la mayor parte de la gente que migra son gentes en edades laborales y reproductivas y emigran muchas, por ejemplo, mujeres que dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos o de los tíos o padres que se quedan, los jóvenes que se quedan tienen que quedarse al cuidado de sus mayores porque los otros hermanos ya partieron y obviamente una persona que está dedicada al cuidado ya sea de un adulto mayor o de un niño pequeño, pues tiene menos oportunidades de salir a protestar y se cuida más porque tiene gente a su cargo y tiene una responsabilidad. El tercer elemento vinculado a la migración, que es un factor desmovilizador, es el efecto proyecto de vida. Cuando las personas tienen como proyecto de vida la migración, y eso pasa en los lugares donde la migración se vuelve un proyecto de vida. Yo lo he estudiado aquí, cuando he estudiado algunas comunidades transnacionales. Aquí hay pueblos en México donde la gente dice, no, ¿para qué voy a estudiar? Lo mío es irme allá a donde está Minnesota, donde está... y se ve, por ejemplo, que hay más deserción escolar, que hay, en el caso de Cuba también ocurre que cuando las personas tienen la migración como su proyecto de vida, pues tienen menos proclividad a involucrarse en tipos de acción que primero piensan que la solución de sus problemas está en irse, está en otra parte, y además piensan
que si se involucran en este tipo de acción es muy probable que eso les dificulte o les impida su proyecto de migración. Esa es la tercera. Y el otro factor desmovilizador, ya estoy hablando demasiado, ¿no? El otro factor desmovilizador que me parece muy interesante y que no se puede dejar de tener en cuenta Es tu libro, así que tú habla todo lo que quieras. es la extrema precariedad, la agudización a un extremo casi al borde de la supervivencia, de la precariedad, de la vida cotidiana de las personas en Cuba. Si bien Barrington Moore también lo dijo, la pobreza no genera ni proyecto migratorio, bueno, esto no, lo de migración no es de Moore, la pobreza no genera protesta por sí misma. Ahí no hay una causalidad entre que tu situación es precaria y tú protestas. Antes bien, la gente que vive en una extrema precariedad tiene que dedicar la mayor parte de su esfuerzo, de su vida, a resolver sus problemas tan mínimos como hoy, o de dónde saco el agua, a dónde la voy a ir a buscar y quién me la vende o cuánto tengo que caminar. Y eso no es solamente para el caso de Cuba, todas las poblaciones que viven en extrema precariedad no se caracterizan por los aumentos de las protestas. Las protestas en general las protagonizan personas que sí están afectadas por crisis y por pobreza y por problemas sociales, pero que no viven en extrema precariedad. Hay por ahí además unos estudios muy interesantes que he leído, que se han hecho en China y en otras partes, pero eso no lo he pensado mucho para Cuba, igual se los voy a comentar porque es interesante. Se han hecho algunos estudios en China y en algunos sistemas autoritarios donde empiezan estos modos más capitalistas de la economía, y hay algunos estudios que han demostrado que las personas, eso lo tengo que meditar para Cuba, pero a ver ustedes, que las personas que tienen algún grado de éxito económico, o sea, las personas que están en mejor situación, no tienden a protestar porque tienen miedo de perder sus privilegios y no generan solidaridades con los deprivados, ¿no? Con las personas que están en Cuba. Entonces la gente que mejor estaría, que más en capacidad estaría para protestar, porque no se tienen que estar dedicando a buscar el cubo de agua o ver qué compran para comer, pues tampoco son las personas que están más proclives a protestar. Ese es un escenario, verdaderamente, ese es el escenario. ¿Esto quiere decir que no va a haber más protestas? Por supuesto que no. Va a haber protestas, pero como las que hemos estado viendo, reactivas. A mí la verdad que cada vez que veo en las redes sociales la gente juzgando y diciendo, en vez de, ya después que le pongan la luz no protestan más, bueno, pues cuando les ponen la luz, señores, tienen que ir a cargar el celular, a ver el pollo que se les echó a perder. O sea, yo en realidad lo que trato es de entender estos fenómenos como son y entender las personas con sus capacidades. Efectivamente son las que vamos a ver en estos días, son protestas donde además a lo mejor la gente también está apareciendo un tipo de protesta donde la gente no grita Díaz-Canel, sino que gritan lo de la corriente, porque también es menos riesgoso protestar por pedir un servicio que arriesgarte a que te metan a la clase, ahí te meten desacato por pedir la corriente de esa manera, pero si te pones a insultar a los dirigentes es otro delito. Entonces, o a pedir abajo la dictadura, o eso es un delito mayor, ¿no? Entonces las personas también necesitan generar estrategias, por ejemplo, una de las estrategias, cacerolazo dentro de la casa, son aprendizajes. Entonces yo sí digo, va a seguir habiendo protestas porque eso sí cambió. Ya ese gobierno se le acabó la luna de miel con una sociedad que no protestaba. Ellos lo saben y están preparados para ello. Ellos a lo que se enfrentan es a una sociedad que les va a exigir y les va a demandar y van a protestar.
Ahora, el tipo de protestas, no, yo no creo que este tipo de protestas tengan efectos directos de cambio de régimen. Ceci, yo, sobre la base de las cosas que ya había leído y de lo que tú has hablado, yo tenía dos preguntas, y las preguntas son abiertas también para ustedes, para que hablen todo lo que quieran. Sí, ahora, si quieres hablar ahora o vas a... Noviembre, hoy es 27 de noviembre. Ok. Sí, 4 años de una protesta. De cultura. Y que nada, que me da mucha gracia porque coincidimos aquí dos de los participantes de esta protesta, que no nos veíamos casi que desde esa fecha. Estamos fuera, ¿no? Y entonces, nada, recordar eso y que me place mucho que estemos aquí haciendo eso, ya que no podemos estar protestando en Cuba, ¿no? Ok. Mira, estaba pensando en dos cosas. La primera, tú dijiste claramente que esto es un evento transformador en un aspecto muy específico, y es que la protesta queda como una estrategia dentro del repertorio de posibilidades para la sociedad civil y los ciudadanos. Y sabemos también que eso no tiene por qué generar cambio de régimen de ningún tipo, ni un cambio fundamental. Sin embargo, sí podríamos pensar como posibilidad, nada más como posibilidad, que se genere un cambio en la actitud del gobierno hacia la protesta en específico. Es decir, un cambio que está dentro del sistema, que no lo transforma, pero que sigue siendo cambio. ¿Un cambio de qué tipo? ¿De que van a autorizar protestas? No, o sea, esa es la pregunta. Eso es lo que deberían hacer, pero no. ¿Qué tipo de cambio sería posible imaginar si es que puede ocurrir? Esa es una. Y la segunda, tú hablabas también de que para que esas protestas puedan tener una influencia mayor, se necesitan una serie de condiciones. O sea, una serie de condiciones que tienen que, o recursos, etcétera, que tienen que tener los ciudadanos para que la protesta no sea efímera, como muchas veces ha sido en lo fundamental. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces van esas dos preguntas, y el que quiera intervenir al respecto puede hacerlo también. Voy a hacer una precisión. Yo no dije que es necesario. O sea, no es obligatorio. Hay estallidos sociales que... hay estallidos que si tumban regímenes políticos, lo vimos ahora mismo en Malasia, en Myanmar. Pero, no, a ver, a mí no me gusta ser, me conocen aquí mis colegas que me conocen, Nicolás, a mí no me gusta nunca cuando hay un proceso social ni hablar de causas únicas, ni de causas necesarias y suficientes, porque cada evento es único y la contingencia genera muchos elementos. Ahora, lo que yo, aun cuando yo pienso que esa protesta, para que tenga el mismo curso, que a lo mejor ni siquiera tumban de Bimbe, pero puede generar un espacio de diálogo, por ejemplo, entre un pueblo que está protestando y demandando y un gobierno. Para que eso ocurra, mínimo se tiene que mantener la movilización. Y para que la movilización, varios días, la gente tiene que compartir en el mismo espacio de protesta un tiempo, y ahí se pueden generar liderazgos, porque cuando hay un estallido así abrupto no hay con quién dialogar. Pon tú que el gobierno quisiera dialogar, ¿con quién va a, si no hay un liderazgo? Si no hay una plataforma de demanda. O sea, es una demanda difusa de cambio de régimen abajo la dictadura, pero eso para que genere cambio de régimen tiene que materializarse a través de algún mecanismo, ¿verdad? Y en un caso, digamos, puede ser es un diálogo. Pero ¿con quién dialogas? Con una masa enardecida no se puede dialogar. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, los liderazgos, yo no estoy diciendo que sea indispensable que haya un liderazgo antes, porque lo que se ha visto en Turquía, se ha visto en la primavera árabe, se vio en el Gezi Park de Turquía, se vio en Chile, se vio en otros procesos, es que la propia permanencia, sale una manifestación espontánea, sin liderazgo, sin programa, pero la propia permanencia ahí genera la posibilidad de que surjan liderazgos,
O sea, no es ningún, por eso digo, tiene que ver mucho con la contingencia de la de cómo la protesta evoluciona, ¿no? Hasta ahorita lo que ha pasado es que el gobierno cubano es sumamente exitoso en desactivar las protestas en horas. En horas. Ok. Tú, Hilda, ¿tienes algo que decir? No, que yo iba a decir que a mí me parece fundamental esto, porque a veces hablamos y hay como una fantasía, ¿no? De que, no, salgan para la calle porque eso es lo único que va a tumbar al régimen, ¿no? Que es como esta cosa de ya se acabó, ¿no? Entonces, y bueno, eso es muy problemático justo porque la situación es muy compleja, pero creo que al mismo tiempo ese deseo de que haya una posibilidad de que una manifestación popular pueda derrocar al régimen es de alguna manera esperable en un régimen que no da ninguna otra posibilidad, porque creo que es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Como no hay realmente un espacio ni de diálogo, ni de discutir una agenda, ni ninguna señal que venga de parte del gobierno de, ok, vamos a hacer algo mínimo, ¿no? Incluso a mí me parece muy interesante que sí hubo un momento en el cual parecía que iban a cambiar la dinámica de la manera en que ellos veían la protesta, cuando Inés Chapman se sube en el techo en Santiago de Cuba y le dice a la gente que va a conversar con ella. ¿Quién era? La de Santiago, ¿no? Bueno, esa compañera, no es Inés Chapman, es una compañera cuyo nombre, si alguien se acuerda. La Johnson. Cuando la Johnson se sube ahí en aquella placa de aquella casa y entonces hace como que va a hablar. Entonces ahí pareciera como que la cosa de por lo menos decir, bueno, la protesta es legítima. Luego Díaz-Canel dijo, no, la protesta es legítima. Y claro, siempre matizándolo, pero parecía que de pronto iba a haber, y eso fue algo como muy efímero y acabó porque ya lo vimos que en las más recientes fue de nuevo el mismo modus operandi de volver, tú protestas y vas preso, ¿no? Y me parece... Exacto, en ese mismo momento, sí, ese mismo día. Total, fue como un guiño que de pronto así pareciera, y a mí eso me parece como interesante, porque bueno, es solo eso, es un guiño, o sea, si uno tiene como alguna esperanza de que el gobierno dé una señal de que no va a ser de que no va a ser represión total hasta el final, en lo del tren, ¿no? De que, como estábamos hablando en la mesa anterior, de que de verdad el tren para el abismo con todo el mundo adentro, eso muere muy, muy rápidamente porque realmente son indicios como se fuman inmediatamente, ¿no? Y luego está el problema de que efectivamente la protesta requiere una logística. A mí me parece muy interesante esto que tú comentas, que es que claro, uno dice, porque los liderazgos, la agenda, no sé qué, si una manifestación se puede sostener durante un mes o 2 meses, ese mismo proceso hace que emerjan no solo liderazgos, sino incluso agendas, ¿no? Yo recuerdo cuando estos movimientos de Occupy Wall Street, por ejemplo, en Madrid, que la gente... una tienda de campaña y de pronto eran 20 tiendas de campaña y la gente comía, pero claro, la gente cruzaba al Oxxo y se compraba un pan con jamón, ¿no? O sea, yo me imagino eso en Cuba, donde, bueno, no sé, realmente no sé cómo puede alguien sostener una protesta en Cuba más allá de la mañana o la noche en la que sale, ¿no? Entonces ahí hay un proceso que a mí me parece muy... que digamos, es que quizás valdría la pena como atender más, que justamente cómo la gente empieza a entender que de pronto la protesta en la calle siempre te va a conducir a 20 años de expedición por desacato, por atentado, por lo que a ellos se les ocurra, cada día se les ocurren cosas más esquizofrénicas, pero puedes de pronto tocar una cazuela dentro de tu casa, ¿no? Y puedes hacerlo en un apagón, que bueno, ahora son como lo más común. Entonces ese aprendizaje de alguna manera va cambiando obviamente el repertorio de la protesta y va descubriendo formas que ahora mismo no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? O sea, después del 11 de julio, por ejemplo, vinieron muchos cierres de calle y los bloqueos de calle, y luego entonces después son cacerolazos, y luego quién sabe mañana qué forma va a tomar eso, pero sí coincido, me parece súper interesante que comentes esto, porque creo que es algo que no pensamos mucho, que la protesta tiene una logística. O sea, cuando la gente aquí en México va, no solo tiene comida, sabe además cosas que en Cuba ahora mismo son fantasía total, pero en México son muy claras. Tú vas a una marcha feminista y todos los colectivos saben cuáles son las calles por las que se puede marchar, sabes por dónde te vas y la policía te agarra. O sea, hay incluso una idea de una cartografía de la protesta que está extremadamente elaborada. Tienen además unificados los lemas, las Exacto. consignas desde antes, saben lo que van a gritar. Eso, en Cuba por eso, por ejemplo, el 11 de julio se dicen cosas como el pueblo unido jamás será vencido. Y eso es una manera de que gente que nunca se ha puesto de acuerdo antes
¿qué se sabe? Y no tienen, antes no han decidido No han que van a podido gritar, decir. ¿qué se sabe? El pueblo unido jamás será vencido, que lo han gritado en los actos del gobierno. Exacto. Entonces eso es lo que gritan, pero entonces cuando tú oyes eso hay una resignificación y hay una estrategia rápida e instantánea de comunicación entre personas que están allí espontáneamente y no movilizadas. Aquí cualquier marcha en cualquier país del mundo tiene una convocatoria, tal día a tal hora, en tal lugar. Salimos de aquí y llegamos aquí Nicolás, que ha marchado mucho, nos lo puede contar. Sales de tal lugar y vamos a ir por acá y por acá. Y si se espera represión policial, lleven spray, lleven mascarita, lleven esto, todas las marchas son así, ¿no? Y que vamos a gritar, y que vamos a qué cartel, la gente lleva carteles preparados. Si tú ves, el 11 de julio yo vi miles de videos y dos carteles así hechos en un cartón muy precariamente. Bueno, pues es eso, que creo que lo que es interesante pensar es qué formas puede tomar eso, porque evidentemente la manifestación masiva en la calle durante varios días no es, por la sencilla razón de que es materialmente imposible. Entonces eso limita pensar en emergencias de liderazgos, de alianzas, de agendas, de no sé qué, pero al mismo tiempo van pasando otras cosas. La gente dice, bueno, tocamos los calderos dentro de la casa, en la oscuridad, y eso obviamente, no sé, creo que va a seguir como generando otro repertorio, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí. Muchas gracias. Lo que están haciendo es algo muy bueno, ¿no? Quería preguntarle a usted, en su experiencia investigando las protestas, si ha tenido la oportunidad de conocer, digamos, en los países de Europa del Este, por ejemplo, si la no protesta, digamos, por ejemplo, de un 1 de mayo, que nadie vaya al 1 de mayo que convoca el gobierno, si eso ha sucedido en otro lugar y si eso pudiera ser posible en Cuba, ¿no? Y si eso pudiera ser también eficiente de algún modo, ¿no? Es efectivamente un modo de protesta. El día que se les quede vacía la plaza el 1 de mayo, ese día ahí hubo una protesta. De momento, el gobierno cubano tiene una experiencia muy grande de movilización y últimamente yo siento, por lo que he observado, que esa estrategia de movilización se ha modificado mucho. Primero, son tempranos las movilizaciones, llevan a la gente directamente, ya ese 1 de mayo que había antes, que la gente iba, se citan en un lugar y pasan lista. Entonces siempre va a haber gente que no quiere perder su trabajo, ¿verdad? O no quiere señalarse, lo que sea, que va. Pero ahora que dices eso, yo sí, hay una forma de que no es exactamente una forma de protesta, porque es una forma, aquí tengo que tener cuidado, que como hablo aquí adelante de Nicolás. Esto es una forma de participación convencional, que es el voto. Si tú miras las cifras de concurrencia electoral en Cuba, cuando empezó en el peor momento del periodo especial, la elección que se hizo en 1993, y solo voy a hablar de las nacionales, de las de diputados, hubo 98% de concurrencia electoral y 99% de los que votaron al favor del voto unido. En la última elección, la de 2023, posterior a, también estoy diciendo las cifras de memoria, bueno, la del 93 sí es exacta, porque esa es muy fácil, pero en 2023 la concurrencia electoral bajó a un 75.38%, bueno, 75 punto algo, y el voto unido bajó el voto selectivo subió y el voto unido bajó, no me acuerdo, ahí está en el libro, si alguien lo tiene abierto, ahí está la tablita, en el capítulo del 11 de julio. Y si tú ves, yo hice la tabla yo recopilé los datos oficiales de los resultados electorales, yo recopilé elecciones de diputados, elecciones municipales, referendos y elección
todos los años, obviamente, no todo, el voto unido nada más vale para para las elecciones a diputados. Ahí está. En el 23, la abstención sube a 25.1%, el voto selectivo sube a 27.9%, en blanco y anulados a 6.22 y 3.5. Es bastante discutible con los anulados y eso no se puede trabajar mucho, porque tú no sabes si es que eran brutos o que estaban protestando. Quiero decir, no sé si se equivocaron o que no, pero si se ve así desde el nivel de abstención es lo que más sistemáticamente sube. Y sube para todas. Claro, siempre en las municipales hay más abstención que en las de diputados, pero ese es un indicador interesante, por lo menos de fractura del consenso. Una cosa muy rápido a propósito de la última pregunta, comentario. Y también de tu concepto de evento transformador. En México yo creo que el 68 tuvo esa característica, es decir, en lo inmediato no se les satisfacen sus demandas a los estudiantes, pero todo lo que posteriormente ocurre en términos de transformación, incluso desde el gobierno, es invocando el programa del 68. Y ahí hubo un intento de movilización de los burócratas por parte del PRI, o sea, del gobierno, para apoyar al gobierno. Fue un acto que se llamó de desagravio a la bandera y que era para protestar en contra de los estudiantes. Y cuando los burócratas son llevados a protestar, en ese momento ellos empiezan a hacerle como borregos, ve, y a decir, no vinimos, nos trajeron. O sea, acarreados, exacto. Y es un poco, yo pienso esta posibilidad de que el régimen convoque una movilización y no vaya nadie. Yo no tengo noticias, tampoco es que pueda decirlo después de una revisión exhaustiva, sino más bien de lo contrario, es decir, de convocatorias en donde la propia gente se voltea. Y creo que el caso quizá más relevante es el de Rumanía, ¿no? Entonces, tal vez eso sí podría ser lo que decían ahora, ¿no? Hay mucha contingencia acá, la forma de protesta puede salir por donde no nos lo imaginamos, y pues no sé si por allí pudieran verse en el futuro algunas fisuras, ¿no?